Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues traemos, gracias a Jorge, a Crypta con la canción Dark Night of the Soul. Bueno, pues regresamos con Crypta, ¿no? Nos comenta que esta vez retrocedemos, pero a sus inicios, en uno de sus primeros vídeos. Sonia Anubis, quien aparece con la guitarra. mm, que ya no está en la banda, fue reemplazada por Jessica Falky, a quien conocemos de la primera reacción, ¿vale? Dice Ujú. Luana en la batería, es increíble, así que bueno, vamos a analizarlo. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Ahora le damos para que empiece el solo desde el principio. Desde luego es muy identificable el estilo de death metal y bueno, ya nos vamos habituando también a la voz, ¿no? Sí. La cantante es muy, muy particular. Fernanda enseguida se le pilla el tono y toca muy, muy bien el bajo además, ¿no? Es complicado cantar y tocar. Em, bueno, es un vídeo que me gusta porque, bueno, el blanco y negro siempre mola a la hora de elegir un videoclip, pero que se ve que no tiene mucha postproducción, sino es más bien un sonido que pueden usar perfectamente en directo. Yo diría que las guitarras en directo suenan ligeramente más secas que en estudio, de la vez anterior que las vi, claro. Aquí tenemos a guitarras Sonia Anubis, Nasselder y Tainá Bergamaschi. ¿Qué tal te están mereciendo aquí las guitarras, David? Pues muy contundentes. La verdad que cuando están contundentes ahí con el ritmo más pausado, la verdad es que suenan alucinantemente. Cuando aceleran ya, es que me recuerda mucho a cantando Fernanda a Danny Fields. Sí.
Sí, es muy de la escuela de Danif. Pero mucho, mucho además. Y la verdad es que lo hace, lo borda, Sí, porque lo hace muy bien, se le entiende muy bien, porque cuando dice el título de la canción se la entiende perfectamente. sí. Y eso de tocar el bajo también, como ya has dicho en más de una ocasión, que porque tocar la guitarra es un poco más fácil cantando, pero el bajo es complicado. Sí. Y es un bajo también contundente cuando se pone con las guitarras y es alucinante. Claro, las guitarras em, encajan al milímetro con la batería, tienen una sincronía rítmica, que eso se ve que eso está construido a base de mucho trabajo, muchos ensayos. Em, Ahora veremos el solo y lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, sí, se aprecia que hay conexión entre las guitarristas. Tienen una distorsión de alta ganancia, pero sin excesiva compresión. Así que se deja muy bien ver el carácter de los cabezales y de las pantallas. Así que está genial. Fernanda, como tú decías, mm, muy echada hacia adelante. El bajo tiene ahí un volumen apreciable, casi al nivel de las guitarras. Sí, Em, no me he fijado bien, parece que tocaba con púa, ¿no? Fernanda. pues no me he fijado. No, con dedos, con dedos. Perfecto. Sí, pues suena muy un ataque que suena casi como si fuera púa, así que no sé yo hasta qué punto se ha dejado las uñas largas, pero bueno, suena muy... Tocar con las uñas el bajo ya puedes tener No, las uñas duras, ¿eh? es una broma, es decir, tocar el bajo con las uñas es contraproducente, es mejor con la yema de los dedos. Eh, Era para hacer la broma de las púas. Lo mismo, es decir, está la batería y Fernanda son casi uno, se coordinan muy bien, sostienen el pulso del tema estupendamente. Y bueno, y como decían, ¿no? Luana, la batería muy buena. Claro, como no hay, como decía, que no hay mucha compresión, cada golpe se nota preciso, sin artificios. El bombo y cada redoble suenan súper naturales. Sí. Se distinguen las notas fantasmas, los fills con los toms muy definidos. Em, Cuando Además hace, que me gustan los cambios que hace, ¿eh? Cuando se pone rápido ahí en black metal, lo hace bien, pero cuando ya frena un poco y empieza con las guitarras a la contundencia, lo hace yo creo que todavía mejor. claro, claro, efectivamente, esa es la clave, ¿no? Es decir, toca muy duro, pero sin perder ni ritmo ni velocidad. Es muy equilibrada y bueno. Cuando empieza, no sé si te has fijado, pero cuando empieza a darle caña al pedal del bombo, se mueve ahí con precisión militar, vamos. Perfecto. Venga, vamos a continuar.
Fijaos qué versátil es este micro, que es el mismo que está utilizando ella para grabar esa canción, ¿no? El Shure SM7B, que bueno, es un micro que sirve absolutamente para todo. A ver si la pillo un poquito por aquí. Este micro, ¿vale? Es este. Sino que yo le he puesto aquí la esponja de otro color. En cuanto al solo, que estábamos pendientes de decirlo, bueno, digo, va a llegar el solo, bueno, pues ya tenemos el solo por aquí. Am, lo ha hecho Tainá, ¿no? Sonia ha estado así un poquito, Anubis, un poquito más, haciéndole la base rítmica. Ha hecho alguna cosilla, pero el solo como tal lo ha hecho la otra, ¿no? Es decir, Tainá. Muy bien. Alternando ahí picking, tapping, glissandos microtonales por parte de Anubis. Así que nada, está muy bien, está muy bien. Sencillo pero efectivo. No hacen demasiados alardes a la hora de hacer el solo, pero todo queda muy bien en su sitio, así que lo veo estupendamente. Y como vimos en directo, ¿qué te ocurre, David? Que un poquito más y te vas a salir de la pantalla. Que se me ha acabado la batería del ratón. Y estoy enchufando el este y no llego. Problemas técnicos. El ratón se te ha quedado sin pilas, ¿no? Ahí, vale, vale. Sí, efectivamente. Pues nada, Ya está, arreglado. arreglado, solucionado, ¿no? Muy bien. Lo, Bueno, lo pues que he estado mirando, dime. que como cuando canta Fernanda, se echa las manos así a los cascos y tal, y cuando está tocando el bajo lleva una correa así de pinchos, digo, ¿está cantando o ha hecho esa pista separada, ha cantado y la ha Claro, puesto separada está del... grabado por separado, además. Ella se graba Ya, ya, por un lado tocando el bajo y por otro lado se graba ella cantando. ya. Sí. Así que mm, no sé si se ha grabado, si esa toma es realmente la que después ha quedado en el máster, ¿vale? De la canción. Que sí vamos a traer próximamente un grupo en el que el vídeo que vamos a ver es grabando precisamente la canción, ¿vale? Hoy en día todo se graba por pistas, ¿vale? Eh, Ya, ya, sí, imagino, ¿no? no, a lo que voy, que no es tan habitual ver un grupo y tocar una sesión y de un solo take grabarlo Sí, todo, hacer la canción, sí. ¿entiendes? Que como se hacía siempre de... Bueno, eso lo hacen Nemófila y, y poco más. Eso es. Venga, pues retomamos hasta el final. Reborn
Bueno, hemos visto a Sonia Nubis hacer un solo, es más. Vale, vale, me ha quedado claro. Eh, que el solo de Anubis es más técnico, hace otro tipo de propuesta, ¿no? Sobre todo con los glissandos. Se ve que la vemos a ella, pero se dobla a sí misma también con las guitarras. em, Al igual que después el efecto del octavador y de cosas que ha hecho tocando en limpio la otra chica que tengo que hacerme con el nombre, Taina. Perfecto. Así que muy bien. A ver, tocando lo que tocan son muy efectivas. La verdad es que sí. No hacen cosas muy complicadas, pero es lo que tienen que tocar y queda muy bien. Me gusta. Además de ¿Eh? verdad, ¿eh? Es decir, muchas veces complicarse demasiado la vida es peor. El bajo, el sonido me suena muy metálico, ¿sabes? Es decir, que tiene esa resonancia metálica que destaca, ¿no? Por parte de Fernanda. Y bueno, es un grupo muy efectivo que hemos visto en directo y que toca igual de bien. Sí. Eh, y claro, si esto es desde sus inicios y desde sus inicios tocaban así de bien, tengo curiosidad de saber si los tatuajes de las manos de Anubis son de verdad o es pintado para el videoclip, ¿vale? Que nos lo digan en comentarios, a ver si lo saben. Sí, sí, bueno, más que nada porque, a ver, que me hace gracia que se llame Anubis, pero lo que tenga tatuado en las manos sea el ojo de Horus, ¿vale? Es decir, por eso que tiene su gracia, ¿vale? Bueno, sí, o alguna gracieta del tatuador. Te voy a Que poner como sea, pilles uno un poco cabronías, te puede hacer ahí un desconchado. vemos a Anubis, esa deidad L- egipcia con cara de... creo que es cara de chacal, ¿no? Sí, de chacal o de coyote. Creo que chacal, sí. Chacal, sí. Bueno, hay quien dice chacal y quien dice perro salvaje, pero bueno, básicamente es un chacal. Vale, bueno, pues fenomenal. Gracias, Jorge, por traerlo. Nos ha gustado mucho. Somos muy fans de cómo canta Fernanda y cómo toca el grupo en general. Coincido contigo en que la batería es brutal, es Sí. muy buena técnicamente, es muy rápida y muy contundente, sin perder, es decir, es muy equilibrada. En general, Luana vamos, es una batería a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Hay dos niveles. En el primero tiene las reacciones antes de tiempo. En el segundo subimos material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Puedes tener desde 2 hasta 10. Perfecto. Si salto una publicidad, pues si la podéis ver nos ayuda mucho. Los enlaces para poder hacerte miembro de Patreon están abajo en la información de la reacción. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal pues te invitan a suscribirte o unirte. Muchas gracias, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.